Última hora. Trump destruido. Francia, Dinamarca y Alemania arrasan la industria de coches de Estados Unidos. De 1,53 billones. La industria automotriz estadounidense, valorada en más de 1,53 billones de dólares, acaba de recibir uno de los golpes más brutales en su historia moderna, y esta vez, no vino de China, ni de México, ni de Japón. No. Esta vez, la ofensiva llegó directamente desde Europa. En un movimiento estratégico coordinado, Francia, Dinamarca y Alemania han desencadenado una verdadera ofensiva tecnológica e industrial que está dejando a General Motors, Ford, Chrysler y otras gigantes automotrices de Estados Unidos tambaleándose sin dirección. Bienvenidos nuevamente a Radar de Poder. Todo comenzó de forma discreta, casi silenciosa, cuando a principios de este trimestre, los tres países europeos anunciaron, en conferencias separadas pero sorprendentemente sincronizadas, la activación de un acuerdo interindustrial verde que fusionaría investigación, manufactura y distribución bajo una sola infraestructura compartida de inteligencia artificial, energía limpia y automatización avanzada. El acuerdo fue bautizado internamente como E-Forge, una red colosal de innovación cuyo objetivo era claro: eliminar la dependencia del mercado automotor europeo en coches estadounidenses y posicionar a Europa como el nuevo eje mundial de la movilidad. Lo que inicialmente parecía un pacto de sostenibilidad, terminó revelándose como una maquinaria de guerra comercial. Las fábricas en Baviera y Renania comenzaron a producir nuevos modelos eléctricos equipados con baterías de duración cuádruple, diseño modular y precios hasta un 40% por debajo del promedio estadounidense. En paralelo, Dinamarca reconfiguró por completo su infraestructura de carga para vehículos eléctricos, haciendo que Tesla y otros fabricantes estadounidenses quedaran desfasados tecnológicamente en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, Francia, sin perder tiempo, activó una ofensiva mediática y comercial de dimensiones continentales: subsidios masivos, eliminación de aranceles entre miembros de la Unión Europea para movilidad sostenible y un plan de marketing que eclipsó cualquier esfuerzo de la industria automotriz norteamericana en el último lustro. Citroën, Renault y Peugeot reaparecieron como titanes eléctricos futuristas, y no pasó mucho antes de que los consumidores comenzaran a migrar en masa. Pero el golpe más demoledor fue el movimiento conjunto para cancelar contratos de importación de vehículos estadounidenses firmados con 17 países de Europa del Este, el Báltico y Escandinavia. Alemania lideró la cancelación con un comunicado oficial emitido desde el Bundestag, en el que se afirmaba que los productos automotores estadounidenses no cumplen con los estándares ambientales y tecnológicos europeos del siglo XXI. Un ataque directo, quirúrgico y devastador, que no solo dañó la imagen internacional de las automotrices de Estados Unidos, sino que congeló más de 200.000 millones de dólares en exportaciones previstas para 2025. En cuestión de semanas, las acciones de Ford se desplomaron un 28%, GM perdió el 34% de su valor en el Nasdaq, y Tesla, aunque menos expuesta a Europa, cayó un 19%, arrastrada por la percepción de vulnerabilidad en su cadena de suministro. En las sedes ejecutivas de Detroit, el pánico era evidente. Se convocaron juntas de emergencia, se reactivaron líneas de crédito congeladas, y los CEOs fueron llamados al Congreso a puerta cerrada. La pregunta que resonaba en todos los salones era una sola: ¿cómo demonios no lo vimos venir? Donald Trump, quien ya había empezado a hacer campaña sobre la restauración del poder automotriz de América, fue pillado completamente desprevenido. Durante una rueda de prensa improvisada en Mar-a-Lago, visiblemente molesto y con la mandíbula apretada, declaró: Francia, Alemania, Dinamarca, los estamos observando. Este es un ataque a nuestros trabajadores, a nuestras empresas y a nuestra grandeza industrial. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar ni a los mercados ni a la opinión pública. La respuesta internacional fue tan fría como calculada: Estados Unidos descuidó su liderazgo, nosotros solo lo recogimos. Y es que el verdadero trasfondo de esta jugada europea no es solo comercial. Fuentes cercanas al Parlamento Europeo han dejado entrever que esta operación fue, en parte, una represalia silenciosa a los años de desprecio de Washington hacia las regulaciones medioambientales, los tratados comerciales multilaterales y los compromisos climáticos. Lo que comenzó como tensiones diplomáticas, ahora se ha transformado en una guerra silenciosa de fábricas, chips, celdas de hidrógeno y cargadores ultra rápidos. En paralelo, fábricas estadounidenses comienzan a reportar despidos. Miles de empleos en ensambladoras de Kentucky, Michigan y Ohio están en riesgo. Los proveedores de partes, desde pequeñas fundiciones en Alabama hasta desarrolladores de software en Silicon Valley, reportan caídas de pedidos. Y mientras tanto, desde París, Copenhague y Berlín, se anuncian nuevas rondas de inversión en investigación y robótica aplicada al sector automotor, elevando aún más la presión sobre un Estados Unidos que parece estar perdiendo el timón de su industria más emblemática.
Pero esto podría ser solo el comienzo. Y mientras Estados Unidos se sumía en reuniones de emergencia, comités bipartidistas y ruedas de prensa contradictorias, en Europa las celebraciones eran discretas pero decididas. Berlín anunció un fondo de expansión industrial de 150.000 millones de euros que no solo incluiría la construcción de nuevas fábricas de automóviles eléctricos, sino también centros de desarrollo de baterías de estado sólido, tecnologías de conducción autónoma y hasta la creación de una universidad de la movilidad del futuro, con sedes compartidas entre Hamburgo y Lyon. En Francia, Emmanuel Macron convocó a un evento de alto perfil en Versalles, no para tratar asuntos políticos, sino para presentar al mundo el Renaissance Mécanique, una estrategia industrial franco-europea orientada a consolidar su liderazgo tecnológico global. Peugeot presentó su prototipo Pégase, un coche totalmente autónomo, sin volante, con motor de hidrógeno líquido e interfaz de voz en 5 idiomas, completamente desarrollado en Toulouse. El Pégase no tardó en acaparar titulares y atraer compradores de Medio Oriente, Sudamérica y Asia Central, mercados que hasta hace poco eran territorio estadounidense. Dinamarca, por su parte, puso en marcha un programa piloto de ciudades sin gasolina. Desde Odense hasta Aarhus, las zonas urbanas comenzarían a eliminar progresivamente todos los vehículos de combustión interna, obligando a concesionarios a ofrecer solo modelos eléctricos homologados por el consorcio Eforge. Un detalle importante: ninguna marca estadounidense había logrado aún la homologación. La narrativa global se volcó. Medios como Der Spiegel, Le Monde, El País, The Guardian e incluso The Financial Times empezaron a hablar de un nuevo paradigma industrial postamericano. En foros tecnológicos, como el CES de Berlín, se notó la ausencia de gigantes estadounidenses y el dominio aplastante de startups europeas que habían recibido capital conjunto del eje París-Berlín-Copenhague. Incluso Japón, tradicional aliado industrial de Estados Unidos, comenzó discretamente a renegociar acuerdos bilaterales con Francia y Alemania para integrar sus cadenas de suministro con la infraestructura europea de energía verde y software de movilidad. En el corazón industrial de Estados Unidos, la indignación iba en aumento. Sindicatos de trabajadores automotores comenzaron huelgas escalonadas en Michigan, con pancartas que decían: mientras ellos fabrican el futuro, nosotros seguimos ensamblando el pasado. Políticos demócratas intentaron lanzar un Green Auto New Deal, pero la medida quedó atrapada en el Congreso bajo la oposición republicana, que acusaba a Europa de guerra económica disfrazada de progreso ambiental. El expresidente Trump, sintiéndose cada vez más acorralado por la falta de soluciones reales y presionado por su base electoral en los estados industriales, subió el tono. En un mitin en Iowa, gritó ante miles de asistentes: nos están robando nuestra industria automotriz, como antes nos robaron el acero, el carbón y el orgullo americano, y no haremos nada. Pero incluso sus palabras más incendiarias comenzaban a sonar vacías para muchos votantes que ya habían perdido sus empleos o veían como sus ciudades comenzaban a vaciarse ante el colapso de la producción local. Los efectos del embate europeo comenzaron a sentirse más allá del sector automotor. La disminución de exportaciones provocó una caída en el comercio interestatal, afectando a empresas de logística, seguros, servicios financieros y plataformas tecnológicas vinculadas a la manufactura. Wall Street vivió una semana de volatilidad inédita, con analistas advirtiendo que este podría ser el fin de una era industrial para América. Mientras tanto, en Bruselas, se comenzaba a discutir la ampliación del modelo E-Forge a otras industrias: aviones eléctricos, maquinaria agrícola autónoma, incluso trenes hipersónicos. La victoria en el sector automotriz era solo el primer paso de un plan mucho más ambicioso: el dominio absoluto del nuevo paradigma tecnológico global. Y en medio de este reordenamiento geopolítico sin precedentes, con un Estados Unidos debilitado, dividido, y sin un plan claro de reacción, la voz de Europa se alzaba, no solo como un nuevo líder económico, sino como arquitecto de una nueva modernidad industrial que apenas comenzaba a revelarse. Y mientras en las cámaras de Washington se libraban batallas internas sobre quién debía cargar con la culpa, si las administraciones pasadas, las políticas de libre comercio o el supuesto sabotaje europeo, en las calles de ciudades como Detroit, Toledo y Gary, la realidad golpeaba con dureza. Concesionarios cerraban sus puertas, obreros quedaban sin empleo y proveedores de autopartes veían canceladas sus órdenes sin previo aviso. El paisaje urbano comenzaba a reflejar algo más que decadencia económica, un cambio estructural irreversible. La Casa Blanca, presionada desde múltiples frentes, lanzó una campaña de emergencia bautizada como Revive America Wheels, intentando reactivar la manufactura con subsidios directos, desregulación ambiental y préstamos a tasas negativas para las tres grandes, Ford, GM y Stellantis, rama estadounidense. Pero ni siquiera con todos los incentivos, los números cuadraban. Los consumidores globales estaban comprando coches europeos, asiáticos y cada vez menos estadounidenses.
La narrativa de Made in America comenzaba a sonar más a nostalgia que a ventaja competitiva. En paralelo, informes del Departamento de Comercio mostraban un retroceso alarmante en los pedidos internacionales de vehículos. Países como Brasil, Indonesia, Sudáfrica y Turquía, tradicionales importadores de coches de Estados Unidos, habían firmado acuerdos con conglomerados europeos para establecer plantas de ensamblaje local, con paquetes integrales de transferencia de tecnología. El soft power europeo estaba haciendo estragos. Ya no solo exportaban autos, sino ideología industrial. Trump, cada vez más desesperado por recuperar su influencia y capital político, dio una serie de entrevistas incendiarias en medios de ultraderecha donde acusó directamente a Europa de haber llevado a cabo un golpe económico contra América. Calificó a Emmanuel Macron de marioneta globalista, a Olaf Scholz de burócrata sin visión y a Mette Frederiksen de radical ambientalista disfrazada de tecnócrata. En su retórica, todo era parte de una conspiración orquestada por la élite europea para humillar a Estados Unidos y quebrar su alma industrial. Pero mientras Trump vociferaba en medios y eventos públicos, la realidad geopolítica se seguía moviendo sin freno. Arabia Saudita, tradicional aliada comercial de Estados Unidos, anunció su intención de adquirir una flotilla de vehículos eléctricos de gama alta producidos en Alemania, y el príncipe heredero Mohammed bin Salman elogió públicamente la ingeniería de precisión bávara y la estética francesa. El golpe fue simbólico, pero devastador. China, por su parte, vio la oportunidad de oro para colocarse como mediador entre Europa y los mercados emergentes. Alibaba y BYD ofrecieron plataformas conjuntas con Renault y Volkswagen para producir autos inteligentes de bajo costo. América Latina y África comenzaron a recibir visitas oficiales de diplomáticos europeos que proponían instalar centros de ensamblaje con participación local del 50%, algo que Estados Unidos nunca se dignó a ofrecer. El poderío simbólico del automóvil estadounidense, ese mismo que alguna vez había definido el siglo XX y había creado íconos como el Mustang, el Corvette y el Jeep, se desmoronaba como un castillo de naipes. Lo que quedaba ahora eran líneas de producción apagadas, oficinas vacías y promesas rotas. Los think tanks más influyentes empezaban a publicar reportes alarmistas con títulos como El fin del motor americano, Desglobalización selectiva y colapso de hegemonías o Europa del siglo XXI, de la debilidad militar al imperio industrial. Las consecuencias no eran solo económicas. Se hablaba de una fractura cultural interna, de una generación de jóvenes que ya no soñaba con trabajar en GM o Ford, sino que veía a Tesla como un producto fallido del Silicon Valley caído en desgracia. Y mientras Europa diseñaba su próxima década con meticulosa precisión, redefiniendo las reglas de juego con cada acuerdo internacional, desde el otro lado del Atlántico solo quedaban gritos, improvisaciones y una sensación cada vez más insoportable de haber sido superados. La industria automotriz estadounidense, una vez símbolo de supremacía nacional, quedaba ahora en ruinas, mientras los líderes del viejo continente se preparaban para el siguiente asalto en la guerra económica global que apenas comenzaba. Y como si fuera una jugada perfectamente orquestada, Francia, Alemania y Dinamarca no se detuvieron en los mercados emergentes. Con la vista puesta en el mismo corazón de Estados Unidos, comenzaron una ofensiva silenciosa pero efectiva. Establecer centros de innovación y producción en estados clave como Illinois, Carolina del Norte y Massachusetts, ofreciendo salarios competitivos, tecnología de punta y condiciones laborales que contrastaban brutalmente con las de las plantas tradicionales estadounidenses. El golpe más humillante fue el anuncio conjunto de Peugeot, Stellantis Europa, BMW y el grupo danés Theodrive, quienes revelaron el lanzamiento de una línea de vehículos eléctricos ultracompactos destinados exclusivamente al mercado urbano norteamericano, con precios agresivos, subsistemas de autodiagnóstico integrados por inteligencia artificial europea, y diseños adaptados a las preferencias locales. Estos modelos, ensamblados en nuevas plantas europeas en suelo estadounidense, comenzaron a desplazar incluso a marcas como Tesla en su propio terreno. Mientras tanto, Trump y su círculo más cercano trataban de activar palancas geopolíticas para presionar a Europa. Se habló incluso de tarifas punitivas, sanciones comerciales y congelamiento de activos. Pero el viejo continente ya había diversificado sus rutas. El Eurocorredor Global de Logística, que conecta Europa del Norte con el sudeste asiático pasando por el Medio Oriente, ya había sustituido muchas de las dependencias históricas del comercio transatlántico. Los tratados bilaterales con India, Vietnam y Nigeria fortalecían aún más la posición de las industrias europeas. La administración Biden, atrapada entre el colapso simbólico del legado industrial americano y la presión mediática de la derecha populista, intentaba evitar el pánico. Sin embargo, incluso funcionarios demócratas reconocían en privado que Estados Unidos había perdido su ventaja estructural. Los sindicatos automotrices, otrora leales defensores del American Dream,
convocaban protestas y huelgas que se esparcían como fuego en una pradera seca. Al interior del Congreso, los comités de comercio internacional entraban en sesión permanente. Los republicanos radicales exigían la expulsión de diplomáticos europeos, la anulación de tratados multilaterales, incluso la militarización simbólica de puertos clave en la costa este. Los demócratas, por su parte, proponían un New Deal automotriz, pero ni las propuestas más ambiciosas parecían suficientes para detener la hemorragia de empleos, capital e influencia. Los medios tradicionales trataban de amortiguar el golpe hablando de resiliencia americana y capacidades de reinvención. Pero los nuevos medios, los independientes, los digitales, incluso algunos otrora fieles a la narrativa imperial estadounidense, comenzaban a titular sin tapujos: Europa gana la guerra industrial del siglo XXI, Detroit ya no volverá y de Alemania a Atlanta, el nuevo mapa automotriz. En la sombra, multinacionales europeas compraban silenciosamente tecnologías y patentes desarrolladas en universidades de California, Texas y Ohio. Los capitales fluían. Las inversiones, también. Solo que ya no eran los estadounidenses quienes mandaban. Mientras en París, Berlín y Copenhague se celebraban cumbres de innovación con presencia de ministros, CEOs y académicos, en Washington solo quedaban ecos de lo que alguna vez fue una potencia manufacturera. Las decisiones ya no se tomaban en la sala oval, sino en los salones de mármol de Bruselas, los auditorios de Frankfurt y los laboratorios de Toulouse. Trump, cada vez más aislado, convocó a una última gran manifestación en Arizona. Gritó frente a miles de seguidores que América estaba siendo vendida pieza por pieza por las élites globalistas, que la industria automotriz era la víctima más reciente de un complot transatlántico y que solo él, una vez más, podía salvar a Estados Unidos. Pero incluso sus propios aliados lo miraban con escepticismo. No porque no creyeran en la amenaza, sino porque sabían que la batalla ya estaba perdida. Y mientras tanto, en un showroom de Copenhague, se presentaba el primer modelo de coche europeo totalmente diseñado con inteligencia artificial generativa, alimentado con energías limpias, ensamblado sin intervención humana y destinado al mercado norteamericano con un precio inferior a cualquier vehículo local. El modelo, llamado Nordlux Zero, no era solo un vehículo, era un símbolo. Con sus líneas elegantes, su interfaz completamente encriptada por sistemas daneses de ciberseguridad, su capacidad de autoadaptarse a las condiciones climáticas y de tráfico de cada ciudad estadounidense, y un precio de salida de apenas $18,500 se convirtió en un fenómeno viral antes de pisar las calles. Influencers tecnológicos, medios de negocios y hasta críticos tradicionales coincidían, era el iPhone de los autos. Una revolución, sin Made in Estados Unidos. Mientras las fábricas de Ford en Ohio y las de General Motors en Michigan comenzaban a reportar cierres temporales, despidos masivos y renegociaciones salariales, las acciones de empresas europeas automotrices alcanzaban sus máximos históricos en la bolsa de Frankfurt y París. La prensa financiera internacional describía el fenómeno como la mayor redistribución de influencia industrial desde la posguerra. Las universidades estadounidenses, otrora epicentros de innovación automotriz, veían como sus cerebros más brillantes eran contratados por think tanks europeos, o directamente migraban a París, Hamburgo, Estocolmo o incluso Reykjavik, donde se construían nuevos polos industriales del futuro. Y mientras los europeos celebraban la transición justa, en Estados Unidos los think tanks de defensa nacional comenzaban a sonar alarmas de seguridad económica. En el Pentágono, los altos mandos militares hablaban a puertas cerradas de una disuasión blanda, temiendo que la pérdida total de liderazgo industrial derivara en un debilitamiento geoestratégico irreversible. Porque no se trataba solo de autos. Era software, sensores, inteligencia artificial, litio, cobalto, robótica, automatización. Cada componente de la cadena estaba migrando lentamente del dominio estadounidense al europeo, con Asia observando en silencio. La situación escaló aún más cuando el Parlamento Europeo aprobó un paquete de leyes que restringía severamente la venta de tecnología automotriz a terceros países sin estándares climáticos y laborales mínimos. Un gesto de falsa diplomacia, en palabras de Trump, pero una movida quirúrgica para proteger los mercados europeos de eventuales contraataques de Washington. En paralelo, China, en un giro inesperado, comenzó a cooperar con Alemania y Francia para estandarizar un sistema operativo automotriz global basado en una arquitectura abierta, pero con licencias que excluían a las firmas estadounidenses por repetidos incumplimientos normativos en ciberseguridad. La decisión dejó a fabricantes norteamericanos aún más vulnerables, obligándolos a depender de tecnologías obsoletas o de terceros países no alineados. México, que había sido históricamente el gran socio automotriz de Estados Unidos, comenzó a firmar acuerdos bilaterales con las marcas europeas, atrayendo nuevas inversiones hacia el Bajío, Puebla y Monterrey.
Incluso algunos exdirectivos de Chrysler y Chevrolet comenzaban a aparecer como asesores de proyectos europeos en territorio mexicano. Las placas de autos franceses ensamblados en Guadalajara eran vistas cada vez más en Los Ángeles y Houston. Era un nuevo orden. Trump, desesperado, exigía respuestas. «Están matando a América con autos eléctricos y cafés elegantes», gritaba en un mitin en Iowa, rodeado de trabajadores despedidos. Pero ni siquiera sus gritos podían detener el tsunami económico. Las decisiones ya no se tomaban en Detroit, ni en Washington, ni en Nueva York. Las autopistas de la globalización ya no pasaban por Estados Unidos. En las noticias nocturnas, NBC y Fox News competían por quien tenía la mejor cobertura del colapso industrial. Analistas, exfuncionarios, antiguos ejecutivos convertidos en comentaristas, todos se lanzaban culpas entre sí. Obama no invirtió lo suficiente, decían unos. Trump se cerró al mundo, respondían otros. Biden no tuvo visión para competir con Europa, concluían los moderados. Pero las respuestas ya no importaban. El cambio ya estaba en marcha. Mientras tanto, en la sede de Renault en Boulogne-Billancourt, los ejecutivos levantaban sus copas de vino blanco del Loira para celebrar. Estados Unidos, con su mercado de 1,53 billones de dólares, ahora era suyo. No a través de la guerra, ni del espionaje, ni de la intervención. Lo habían conquistado con eficiencia, diseño y estrategia. Con motores eléctricos, baterías sólidas y algoritmos europeos entrenados para entender hasta la última manía del consumidor americano. Y desde su mansión en Mar-a-Lago, viendo los titulares, Trump lanzaba su teléfono al suelo por cuarta vez en la semana, mientras gritaba a sus asesores. «Quiero una fábrica en cada estado, una nueva línea de autos, una ley que prohíba los eléctricos europeos, lo que sea, esto es una invasión económica». Pero en el fondo, incluso él lo sabía. Esta vez, no había pared que pudiera detener lo que venía. Las cámaras ocultas en la oficina oval ya habían captado escenas similares. Trump caminando de un lado al otro, abanicándose con informes impresos, mientras gritaba a su equipo económico por no haber previsto lo que describía como una guerra industrial a sangre fría. Su voz resonaba contra los techos altos de la Casa Blanca. ¿Dónde están mis fábricas prometidas? ¿Dónde está la gran revolución del motor estadounidense que les juré a mis votantes en 2016? Su círculo íntimo, formado por figuras como Peter Navarro y Stephen Miller, intentaba calmarlo, pero sin éxito. «Francia nos robó el alma industrial», repetía Navarro mientras mostraba en una pantalla cómo los modelos alemanes habían superado a Tesla incluso en ventas digitales, con concesionarios virtuales y pruebas de conducción por realidad aumentada. Afuera, la Confederación Sindical Automotriz exigía medidas concretas. Las huelgas se multiplicaban. Las plantas de ensamblaje se paralizaban. El sindicato UAW, por primera vez en décadas, comenzaba a hablar no solo de renegociación, sino de refundación del modelo productivo. Incluso algunos miembros del Partido Republicano comenzaron a distanciarse de Trump. «El proteccionismo nos aisló», declaraban moderados en CNN. Europa simplemente aprovechó el vacío. En paralelo, los consumidores estadounidenses se volcaban en masa a la innovación extranjera. Los autos europeos venían con IA integrada que reconocía el estado emocional del conductor, adaptaba la música, la iluminación y hasta proponía rutas alternativas si detectaba estrés. En contraste, los modelos nacionales seguían atrapados en actualizaciones parciales y un software poco intuitivo. La comparación era brutal. Para agravar la situación, las revistas especializadas como Car and Driver y Motor Trend comenzaron a publicar comparativas donde los autos alemanes, daneses y franceses obtenían puntuaciones perfectas frente a los modelos estadounidenses. «Más seguros, más ecológicos, más baratos y más inteligentes», decía un titular de portada que se volvió viral en Reddit y TikTok. En las calles de Nueva York, Los Ángeles y Chicago, los jóvenes empezaban a considerar los autos europeos como símbolo de estatus, de modernidad. Incluso las letras de canciones populares cambiaban. Los raperos mencionaban marcas como Peugeot, Audi e-tron o DS Automóviles, desplazando al clásico Mustang o Camaro como íconos de cultura urbana. En este nuevo escenario, los estados del sur, históricamente dependientes de la industria automotriz, entraban en recesión técnica. Gobernadores republicanos como el de Alabama y Kentucky hacían llamados urgentes a Washington. «Sin subsidios, nuestras ciudades van a colapsar», decía un funcionario texano. Pero el Congreso, atrapado en disputas internas, no lograba aprobar ningún paquete de rescate. Trump, viendo cómo su base electoral industrial se diluía, intensificaba su retórica. Amenazó con sanciones a la Unión Europea,
propuso cerrar los puertos a autos foráneos, y habló incluso de una alianza anglosajona alternativa con Reino Unido y Australia para contrarrestar la influencia continental. Pero la realidad era más dura que cualquier discurso. Las líneas de producción se estaban moviendo, y no había marcha atrás. En Bruselas, mientras tanto, se planeaba el siguiente paso, una alianza automotriz euroasiática, integrando la tecnología japonesa, el litio chileno, el software nórdico y la ingeniería alemana para crear un ecosistema imbatible. Washington, una vez más, no estaba invitado. Los analistas más pesimistas hablaban de una nueva edad oscura industrial para Estados Unidos, una etapa de desinversión, fragmentación y pérdida de competitividad. Y mientras tanto, los lobbistas europeos, silenciosamente, tejían alianzas con alcaldes, gobernadores y empresarios locales dispuestos a abandonar el Buy American por el SEI global. Trump, en su desesperación, anunció una cumbre nacional para la recuperación de la industria del motor, convocando a CEOs de empresas que ya no existían o que habían sido adquiridas por consorcios extranjeros. El evento fue un fracaso mediático. Y peor aún, simbólico. Porque esa cumbre, vacía de anuncios, sin innovación ni inversores, se convirtió en el reflejo de un liderazgo que no supo ver venir el tsunami. Y mientras la industria automotriz estadounidense buscaba con desesperación una tabla de salvación, en Berlín se encendían las luces de una nueva planta de BMW. En París, se abrían las puertas de una escuela pública gratuita de diseño automotriz. Y en Copenhague, nacía un centro de datos que alimentaría con inteligencia artificial a toda una generación de autos que ya no necesitaban gasolina, ni pasaporte americano. En los despachos de Wall Street, la señal era clara, la era de supremacía automotriz estadounidense estaba desvaneciéndose, y con ella, el orgullo económico de más de un siglo de hegemonía industrial. Las acciones de las grandes compañías como Ford, General Motors y Stellantis Estados Unidos sufrían una caída libre que parecía no encontrar fondo. Inversionistas institucionales comenzaban a trasladar capital hacia conglomerados europeos como Renault-Nissan, BMW Group y Volkswagen AG, percibidos ahora como los nuevos líderes indiscutibles de una industria en transición irreversible. El golpe psicológico fue devastador. Ya no se trataba simplemente de perder ventas, sino de perder el imaginario colectivo que colocaba a Estados Unidos como la cuna de la innovación automotriz. En museos y universidades, las nuevas generaciones comenzaban a estudiar los avances europeos como estándar, relegando a los modelos norteamericanos a una posición histórica, casi arqueológica. Las universidades tecnológicas también mostraban una migración intelectual. Ingenieros jóvenes, que antes soñaban con Silicon Valley o Detroit, ahora se postulan en masa para becas en Zúrich, Estocolmo, Lyon y Múnich, donde las industrias automotrices se entrelazaban con instituciones académicas en laboratorios compartidos, diseñando baterías de estado sólido, chasis ultraligeros impresos en 3D, y sistemas de conducción predictiva basados en redes neuronales. Trump, enfrentado a esta desbandada del talento nacional, convocó una reunión de emergencia con los principales rectores de universidades públicas y privadas, proponiendo una estrategia de patriotismo académico. Pero los expertos fueron contundentes. No se trataba de amor a la bandera, sino de oportunidades, de futuro, de ciencia aplicada. Y Estados Unidos, dijeron algunos sin rodeos, simplemente se había quedado atrás. Mientras tanto, los medios de comunicación internacionales celebraban el resurgir de Europa como superpotencia industrial. The Guardian publicaba, El renacimiento europeo del automóvil, una respuesta al caos estadounidense. Le Monde titulaba, Le moteur européen écrase le rêve américain. Y en Asia, el Nikkei señalaba que incluso Japón comenzaba a imitar los modelos de colaboración energética y diseño verde desarrollados por los daneses y alemanes. La reacción de los ciudadanos no se hizo esperar. En ciudades como Detroit y Milwaukee, surgían movimientos sociales que exigían una refundación del sistema productivo. Marchas de antiguos obreros de fábricas cerradas llevaban pancartas con lemas como «Queremos construir el futuro, no comprarlo». En las escuelas, se proponían planes piloto para enseñar desde primaria conceptos de robótica ecológica y diseño sostenible, como parte de un intento desesperado por cerrar la brecha que el país había dejado crecer por décadas. Pero las consecuencias ya eran visibles a simple vista. Las calles de las principales metrópolis estadounidenses estaban llenas de autos europeos. Flotas de taxis eléctricos fabricados en Francia, camiones de reparto autónomos de origen danés, y una red de vehículos públicos subsidiados por consorcios alemanes para mostrar solidaridad tecnológica con las zonas deprimidas de Estados Unidos. Todo parecía diseñado para provocar, y para recordar que el dominio había cambiado de manos. En los bastidores del poder, incluso los sectores más conservadores del Partido Republicano comenzaron a cuestionar el aislamiento económico de la era Trump. Algunos líderes, en tono casi confesional,
admitían que la visión nacionalista no logró responder a la aceleración tecnológica global. La prensa filtraba audios en los que asesores decían en voz baja: tal vez debimos firmar ese tratado verde europeo, cuando aún teníamos fuerza para negociar. Y en medio de esta tormenta, los fabricantes europeos anunciaban algo que terminó por desequilibrar aún más el tablero: la creación de una plataforma continental de datos de movilidad, una nube compartida entre empresas del viejo continente que permitiría compartir mapas, sensores, datos de tráfico, eficiencia de motores y métricas de sostenibilidad en tiempo real. Con este movimiento, no solo se aseguraban la colaboración técnica, sino también el control del software de movilidad global, un dominio que hasta hace poco pertenecía a empresas como Tesla o Apple Car. De inmediato, el Pentágono, el Departamento de Comercio y el Consejo Nacional de Seguridad comenzaron a emitir informes clasificados. La supremacía en materia de defensa y logística también podría estar comprometida si los vehículos autónomos militares dependieran de algoritmos europeos, o peor aún, de redes de datos ajenas al control de Washington. Las implicaciones geoestratégicas eran inmensas. En la práctica, se estaba librando una nueva guerra fría, no por armas nucleares, sino por baterías, chips y algoritmos. Una carrera por el dominio del transporte terrestre, donde Estados Unidos se encontraba sin aliados, sin motores propios y sin la narrativa de grandeza que supo sostener durante el siglo XX. Trump, cada vez más aislado, decidió dar su último golpe de efecto: anunciar una emergencia nacional industrial, apelando a la Ley de Producción de Defensa. En cadena nacional, declaró que ningún vehículo con más del 40% de componentes europeos podría circular en suelo estadounidense sin pagar un arancel del 300%. La medida provocó caos inmediato en los puertos, congestión en las aduanas y una escalada diplomática con la Unión Europea. Pero incluso ese intento de resistencia terminó por mostrar la impotencia de un sistema que había confiado demasiado en el pasado y muy poco en el futuro. Porque mientras los autos europeos seguían avanzando, silenciosos, eléctricos, inteligentes, por las carreteras del mundo, en las fábricas norteamericanas solo se escuchaban los ecos de una era que se alejaba, lentamente, entre motores que ya no encendían. Y así, con un panorama industrial que se inclina cada vez más hacia Europa, Estados Unidos enfrenta una de las transformaciones más profundas en su historia económica moderna. Lo que parecía impensable hace apenas una década, ver a Francia, Dinamarca y Alemania arrasando con una industria de 1,53 billones de dólares, hoy es una realidad que golpea no solo a los bolsillos, sino también al orgullo nacional. ¿Podrá Estados Unidos recuperar su lugar en la cima o estamos presenciando el nacimiento de una nueva era automotriz dominada por el viejo continente? Nosotros seguiremos monitoreando cada paso, cada movimiento y cada giro de esta historia que apenas comienza. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo informe de última hora.